desperdiciaron 62 millones de dólares para nada. Las preguntas que están aprobado, que quiere a su mamá, quiere que la tricolor llegue al Mundial de Fútbol, era sí o sí, pues, ¿no? Quiere que las Fuerzas Armadas colabore con la policía para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Esas son las preguntas, que ya lo están haciendo. Ah, es que para que lo haga más sin ambigüedades. Eso fue lo que propusimos en el 2015 y lo derogaron, se aprobó 2015, lo derogaron por odio en el 2018 y ahora lo vuelven a ratificar, a poner nuevamente, pero con un costo de 62 millones de dólares. Y frente a la tragedia que vive el país, no hay muchos motivos de alegría, ¿no? Se ha gastado inútilmente plata para hacer cosas que se pudieron hacer en asamblea más rápidamente, en forma gratuita, pero con total irresponsabilidad para darse un baño de popularidad que le salió muy mal, lo pusieron en esta consulta y como tú decías, eran 3 ejes de la consulta, nadie se engañe: seguridad, con la cual todo el mundo estaba de acuerdo, pero lo podían hacer a través de la asamblea, con trabajo por hora y arbitraje internacional. Así que perdió 3-0 el gobierno. Digan lo que digan. 9-2, y 9 en partidos amistosos y 2 en las finales. Y ahora, Mashi, una pregunta. Más allá del tema, entiendo de que no es una victoria por el gasto, por cómo estamos viviendo. Justo ayer mismo, en la jornada electoral, hasta se asesina un director de un centro. En fin, y además 2 alcaldes, bueno, 3, digamos, con la de San Vicente, que es era parte de la Revolución Ciudadana, y todas las muertes que se han visto a lo largo de estos días. Entendemos, pero ahora mirando enfáticamente en esta victoria de ayer, ¿sí se considera que de alguna forma se está votando con conciencia, se está leyendo y se está dejando de lado un poco esta disputa de correísmo, anticorreísmo, y ayer se votó para defender nuestros derechos más allá de cualquier partido político? Voy a decir cosas un poco duras. Primero, creo que sí tenemos mucho que ver en la victoria del pueblo ecuatoriano en las preguntas D y E, como tú decías. Realmente protegimos la soberanía, porque es una de las tantas contradicciones de Noboa. Por un lado, incursiones en para hacer respetar la justicia. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Daniel Granizo, vengo de la ciudad de Milagro. Soy uno de los donantes que ha estado viviendo esta experiencia junto al personal de universidad. Sin necesidad de estas trampas, ¿no? Entonces, ya hemos vivido esas cosas. Pero en todo caso, creo que tenemos mucho que ver en esa victoria popular, porque tal vez antes nos hubieran engañado. Ahora ya saben lo que son los derechos, saben lo que es en verdad defender la soberanía del país. Pero en todo caso, te voy a decir algo muy duro, también te decía, ¿no? Hace un momento, que yo creo que depende mucho del humor nacional. En este momento, como había tanta ira por los cortes de luz, en parte también por la barbarie que cometió al entrar en la embajada mexicana, la gente reflexionó un poco más. Pero si hubiera sido un momento de euforia como el 2018, cuando Lenín Moreno nos traicionó, cuando hubo un discurso único de que éramos unos corruptos, de que todo se había hecho mal, y como la gente todavía no discernía, todavía estaba en la inercia de nuestro gobierno, Lenín Moreno, la gente votó con entusiasmo, sí, sin reflexionar. Entonces todo depende de la coyuntura. Ojalá que en todas las oportunidades la gente sea muy reflexiva al votar, para que sea dueña de su destino y no seamos manipulados, ¿no? Yo creo que fue un caso especial el día de ayer, pero es la excepción, no la regla. Claro, también, claro, cómo se manipula también a nivel de prensa y en el momento y el humor. Sí, en eso sí estamos de acuerdo. Pero ahora hay una cosa que yo no le pregunto.
otra vez porque no estaba pasando. Estamos viviendo unos apagones terribles aquí en Ecuador. En este momento Ingobernable está con generador y ya se nos dañó uno por todo el tema de la potencia y hay que utilizarlo. Entonces no sabemos en qué momento vamos a poder salir o no. Y las declaraciones de Roberto Izurieta era que sí, que un poco más y salían los memes suyos llevándose el agua de Mazar, Mashi, ¿por qué se llevó el agua? Pero la cosa es, ya serios, ¿cómo se enfrenta esto? Porque al inicio dijeron que era culpa de Petro, que no nos daba la energía, y Petro también está pasando por ese tema. ¿Cómo se pudiera solucionar teniendo... Hasta también nos llevamos el agua de Colombia, ¿no? Mi influjo psíquico es poderosísimo. Pero una reflexión para abonar a lo anterior, que es muy importante, Alondra, mi hipótesis de que se vota muchas veces en función del humor y como el pueblo ecuatoriano estaba muy contrariado con un gobierno en el cual quería confiar, después tantos, dos gobiernos nefastos, quería confiar en Noboa y fue más reflexivo al momento de votar. Por ejemplo, en el 97 o 98, me parece que fue el 97, cuando votaron a Bucarán, se nombra un presidente interino. Nunca ha existido presidente interino en la Constitución. Era un golpe de Estado. Pero en esa ola, en esa efervescencia, llamaron a una consulta popular y el pueblo ratificó en las urnas la barbaridad que habían hecho, que por más que detestemos a Bucarán, no podemos conectar un golpe de Estado, no podemos conectar un pillo que lo nombraron presidente interino que no existía en la Constitución, pero ganó abrumadoramente el sí y supuestamente legitimaron todo, que no se legitiman así las cosas, la ley se cumple o no, no es que el voto en mayoría define lo que es legal o no. Entonces es un ejemplo de cómo se aprovecha el humor de la gente. Ahora, como la gente estaba muy contrariada, muy en bronca, como dicen los argentinos, fueron más reflexivos al votar con una consulta de un gobierno en el cual querían creer y ya no creen más. Con respecto a la electricidad, no hay buenas noticias ahí. Es un problema muy profundo, porque es el acumulado de 7 años. También es culpa de Noboa, pero no únicamente es culpa de Noboa. Esto viene de Moreno. No se echó un megavatio de generación, mi querida Londra, desde que dejamos el gobierno en 2017. Teníamos un Plan Nacional de Desarrollo, teníamos SEMPLADES, Secretaría Nacional de Planificación. Todo lo eliminaron, porque ellos son liberales. No, ni siquiera entienden lo que es el liberalismo. Creen que liberalismo es que no exista planificación, peor aún a nivel nacional. Eliminaron el plan eléctrico, que era hasta el 2030, donde se establecía cada año la hidroeléctrica que había que construir, cuántos megavatios había que incorporar. A grandes rasgos, alrededor de 300 megavatios por año. No han construido uno solo, es decir, ya tenemos un rezago de 2.100 megavatios más o menos, porque sigue creciendo la población, sigue aumentando el consumo energético. Esto no se va a solucionar en el corto plazo, se podrá mitigar y a un costo enorme en perjuicio del país, como por ejemplo con el parque termoeléctrico, que cuesta más invertir en eso por megavatio de potencia, pero también en generar. ¿Por qué? Porque es con combustible y muchas veces combustible importado. Pero será mitigación. Hay que a toda velocidad empezar a construir hidroeléctricas, pero esto no se hace de la noche a la mañana. Claro, todo ese pilatón en 6 meses lo pueden acabar. No lo acaban en 7 años. Le damos al 90%. Para las nuevas hidroeléctricas tomarán 3, 4 años yendo rápido. Entonces tenemos un problema muy grave para los próximos años, y te insisto, es un acumulado de Moreno por haber echado al tacho de la basura el plan eléctrico que hizo Correa, eliminaron el Ministerio de Electricidad, eliminaron el Ministerio de Petróleo, eliminaron el Ministerio de Minas, todos lo juntaron, energía y minas, es decir, un puré, un arroz con mango, ¿no? Y todo ha sido un desastre. Incluso también la producción petrolera, dicho sea de paso, producimos menos que desde hace 10, 12 años, estamos en unos niveles más bajos del presente siglo. En todo caso, te decía, también es culpa de Noboa, porque es el primer momento de preocuparse de esto. En el debate presidencial apareció como el experto en electricidad, es un farsante completo. Habló tonterías, pero habló bonito y convenció a algunos. Que el problema no es la generación, sino la transmisión. Más perdido que Papá Noel en junio. Pero lo aplaudieron porque habló bonito y salió con chaleco antibala. Pero desde el primer día se sabía de este problema, de septiembre. Con Lazo llegó el problema. Debió dedicarse tiempo completo a esto, ¿no? Y se dedicó a farrear en España, a hacer consultas inoficiosas, a cualquier cosa, y le explotó el problema en sus manos, y justo antes de las elecciones. ¿Y qué es lo que hace?
Primero que era sabotaje, culpa de Correa, que más en balde el agua de Mazar, pero además perseguir a 22 funcionarios de su ministerio. Perseguir a su propia ministra de Energía. Ahí ves que es una mala persona este señor. Orden de prisión a una ministra, eludiendo su responsabilidad, cuando todos sabían del problema eléctrico que había, de que existía estiaje, y no solo en Ecuador, sino en Colombia, y empezaron a inventar cualquier cosa. Entonces, no hay solución en el corto plazo, puede haber mitigación y costosa para el país, y si queremos resolver algún rato este problema, hay que empezar ya a construir más generación eléctrica.